Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy nos congratulamos de estrenar este nuevo formato, sesión de preguntas y respuestas. En esta ocasión, métodos para el ahorro de energía en el hogar, la cual estará a cargo de los ingenieros Pablo Sergio López Ramírez, coordinador del Centro de Capacitación Carso en Monterrey. El ingeniero Sergio Camacho Castañeda, coordinador del Centro de Capacitación Carso en la ciudad de Guadalajara, y el ingeniero Israel González Hernández, instructor también del mismo Centro de Capacitación en Guadalajara. Les explico un poco más de esta nueva modalidad. Los ingenieros harán una breve exposición del tema para después dar paso a las preguntas que deseen formularles, de tal forma que contaremos con 30 minutos para esta actividad. Les pedimos pongan su nombre a las preguntas que elaboren, ya que les daremos preferencia a estas sobre las anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Sin más, les volvemos a agradecer su amable presencia a este webinar y le doy la palabra al ingeniero Sergio Camacho, quien inicia con esta exposición. Por favor, adelante, ingeniero Sergio. Gracias, muchas gracias, Mari. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta sesión que va a ser una sesión muy interesante. La razón, pues muy sencilla, ¿no? Vamos a hablar del ahorro de energía en el hogar. Es un tema muy, muy importante que a todos nos interesa muchísimo saber qué vamos a platicar el día de hoy. Va a ser una plática muy breve, pero en base a esto, pues van a salir muchas preguntas, muchos cuestionamientos y pues todo esto va a ir en beneficio a su ahorro, tanto en la economía como en el hogar. Muy bien, pues iniciamos entonces. Tenemos un temario de lo que vamos a hablar en este cortito tiempo y vamos a empezar con el primer tema que nos dice qué es la energía. A continuación de la energía, de qué es la energía, vamos a tener el otro tema que es la energía eléctrica en el hogar, razones por las cuales debemos ahorrar energía eléctrica, aprovechamiento de la energía solar con paneles fotovoltaicos, calentadores solares en sistemas hidráulicos y las conclusiones. Muy bien, pues iniciamos entonces. ¿Qué es la energía? Tenemos aquí una breve definición. Voy a activar aquí mi puntero y nos dice: es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor, etc. Existen varias formas de energía. La energía puede transformarse de una a otra forma. Vamos a platicar un poquito acerca de esto. Bien, energía. Y aquí nos dice que es la responsable de todos los cambios que pasan a nuestro alrededor. El principio de la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí nos dice que hay 6 tipos de energía, la cual vamos a hablar ahorita un poquito de ellas. La primera es la mecánica, la segunda la calorífica, luminosidad o lumínica, la química, eléctrica y la sonora. Muy bien. Todos estos tipos de energía, si nosotros aplicamos pues ciertos efectos, ya sea físicos o efectos químicos o efectos de la misma composición de esta energía de que hablemos, pues vamos a obtener un resultado y vamos a obtener un beneficio. En este caso, empezando con la mecánica. Aquí nos dice que es la que tienen los cuerpos en movimiento. Y ponemos un ejemplo de un sistema eólico, que este sistema eólico, por medio del viento, ¿qué efecto vamos a tener? Pues el viento lo que va a hacer, las hélices las va a estar haciendo girar
y en el sistema que tienen este tipo de accesorios o este tipo de artefactos, pues bueno, nos va a producir una energía eléctrica. Tenemos la otra que es la calorífica, y aquí nos dice qué es lo que se presenta en forma de calor. Y tenemos un ejemplo muy sencillo, la estufa. La estufa, nosotros le inyectamos una energía, en este caso que es gas, una energía que pues sabemos todos que es contaminante. Y del gas, ¿qué nos va a dar como resultado cuando le inyectamos a esta estufa? Pues nos va a proyectar, nos va a dar el resultado de calor. Entonces, vamos a tener la estufa, vamos a tener la plancha, vamos a tener los famosos calentones que hoy en día, con estos fríos, pues bueno, los utilizamos mucho en casa, en nuestras habitaciones. Vamos a tener también otro tipo de energía que es la luminosa o la lumínica, y nos dice es la que tienen los cuerpos que dan luz. En este caso, tenemos aquí una bombilla o un foco incandescente, que pues ahorita en la actualidad, pues ya estos ya no existen, ¿verdad? Ya ahorita ya son la tecnología LED, en el cual nosotros le aplicamos una cierta corriente eléctrica y vamos a obtener un resultado de una luz artificial. Bien, tenemos la otra que es la química y nos dice, es la que tienen los alimentos o los combustibles. Aquí un ejemplo muy claro, muy palpable, hablando de alimentos. Si yo no me alimento, si ustedes no se alimentan, ¿qué va a pasar? Pues nuestro cuerpo va a estar débil, no vamos a poder rendir al 100% y por lo tanto, pues esa energía que ocupamos no la vamos a tener. Y así pasa también con los otros, con los combustibles, en este caso como el carbón, el petróleo, el gas, la gasolina, el diésel, todos estos combustibles que a diferentes tipos de máquinas nosotros les inyectamos ese combustible y nos van a ofrecer una cierta energía, ¿no? Vamos a activar ciertos motores que nos van a dar ciertos beneficios. Ok, tenemos la eléctrica y nos dice es la que usan muchas máquinas para funcionar. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, los aparatos electrodomésticos en nuestra casa. Nosotros ocupamos forzosamente la energía eléctrica para echar a andar todos estos dispositivos. Sin la energía eléctrica, pues básicamente no haríamos nada, ¿no? Y tenemos la última, que es la sonora. Nos dice que es la que se produce al hablar o al tocar un instrumento. En este caso, ponemos aquí un ejemplo muy sencillo, que es una alarma. A una alarma le inyectamos cierto voltaje, le inyectamos cierta corriente a ese dispositivo electrónico y pues ¿qué nos va a emitir? Pues un sonido, ¿no? Una alarma. Y en este caso, pues si nos vamos a un aparato electrónico, a un aparato musical, va a ser la misma situación. Ok, bien, espero y con estas breves explicaciones hayamos entendido un poco mejor los diferentes tipos de energías. Perfecto, tenemos entonces fuentes de energía. Las fuentes de energía las vamos a dividir en dos, unas que son no renovables y las que son renovables. Las no renovables les vamos a llamar convencionales y van a estar divididas en combustible fósil y van a estar también en combustible nuclear. En este caso, en los combustibles fósiles vamos a encontrar el petróleo, carbón, gas natural. En combustible nuclear vamos a encontrar una fisión o una fusión. Ya esto, pues bueno, ya son para otro tipo de aplicaciones ya muy específicas. Y a este tipo de energías no renovables les vamos a llamar energías contaminantes. En las renovables, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las que son de tipo solar y las no solares. En las de tipo solar vamos a encontrar indirectas y directas. Las indirectas puede ser hidráulica, eólica o biomasa. En la directa puede ser térmica o fotovoltaica, que ahorita mis compañeros van a hablar un poquito acerca de todo esto. En no solar vamos a encontrarnos con mareomotriz o geotérmica. A este tipo de energías renovables les llamamos alternativas y todas estas energías son limpias, ¿sí? Entonces, esto es importante saberlo. Bien.
Nos dice entonces que la energía eléctrica en el hogar, actualmente el uso de la electricidad es fundamental para realizar gran parte de nuestras actividades. Gracias a este tipo de energía tenemos una mejor calidad de vida. Con tan solo oprimir botones obtenemos luz, calor, frío, imagen o sonido. Su uso es indispensable y difícilmente nos detenemos a pensar acerca de su importancia y de los beneficios al utilizarla eficientemente. ¿Qué va a pasar entonces aquí? Pues que es una pregunta que a lo mejor muchos ni nos la hacemos porque con el día a día que vivimos tan acelerados, llega un momento en el que llegamos a nuestras casas, tranquilamente prendemos la luz, prendemos la tele, prendemos algún aparato electrónico, conectamos nuestro celular y jamás nos ponemos a pensar qué sería si no tuviéramos electricidad. Pues prácticamente no haríamos nada, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante el saberla porque, pues aparte de que es importante para nuestro uso diario, nuestra vida cotidiana, también es importante el cuidarla, ¿no? Bien, y aquí nos dice, el uso de la energía eléctrica es más común de lo que creemos. Y aquí un poquito, con esta imagen yo creo que nos quedamos todavía más seguros y más claro el concepto o el objetivo de lo que quiero yo expresarles acerca de la energía eléctrica. Vemos aquí nuestra casa, vamos a ver conectado desde el aire acondicionado, televisor, microondas, focos, equipos de sonido, computadoras, lavadoras, o sea, es una infinidad de equipos que estos equipos tienen que funcionar por medio de la energía eléctrica. Sin la energía eléctrica, vuelvo a ser enfático en esto, no podríamos hacer pues prácticamente nada. Entonces, yo cierro con esta conclusión de que pues tenemos que cuidar mucho nuestras energías y ahorita con las nuevas tecnologías que estamos viendo hoy en día, pues creo que es importante el que tomemos en cuenta esto. A un corto tiempo, yo creo que vamos a estar la gran mayoría ya con las energías renovables, pues para poder eficientar todo esto de nuestros equipos y más que nada para ahorrar, que este es el tema principal del cual estamos platicando ahorita. Muy bien, de mi parte es todo. Cedo la palabra a mi compañero Israel González para que continúe con este interesante tema. Adelante, Israel. Muchas gracias, Sergio. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos observan en este webinar y siguiendo con la línea del tema que tenemos, a mí me toca hablar de las razones por las cuales debemos ahorrar energía eléctrica. Y pues miren, aparentemente la energía eléctrica es limpia porque nosotros los usuarios no observamos el proceso de obtención de la misma ni su contaminación, el ruido que ésta pueda tener y el smog que pueda generar, aunque entonces realmente sí existe ese impacto. La producción de energía eléctrica se da a través de los combustibles fósiles y es una de las responsables de nuestro calentamiento global, así que probablemente nosotros tengamos solamente beneficios, pero el uso de la energía eléctrica y sobre todo desmedidamente impacta a nuestro medio ambiente. Siguiente. Es importante entonces hacer un uso moderado del consumo de la energía eléctrica y de cualquier tipo de energía, porque de no hacerlo así, esto va a significar un deterioro acelerado de nuestra vida, de nuestro clima, de nuestro planeta, y tendremos consecuencias muy significativas. De hecho, las podemos observar. En lugares que antiguamente no había lluvias, ahorita hay lluvias torrenciales, y en los lugares en donde antes teníamos climas muy estables, ahora son climas muy diferentes, y esto obviamente lo provocamos nosotros. Adelante. Aquí en México, según datos de la CENER, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el cual se llama Estrategias de Transmisión para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios 2020, reflejaron la siguiente información. Los usos finales eléctricos en México
tienen el siguiente porcentaje. El 21% del consumo de la casa corresponde al refrigerador, otro 21% corresponde al enfriamiento de los espacios, el 18% al televisor, 17% a otros equipos eléctricos varios, 9% a la iluminación, 6% a la lavadora, el 6% a los stand-by de los equipos y el 2% a solamente el microondas. Este es el comportamiento que nosotros como mexicanos tenemos en el consumo de energía eléctrica. Adelante. Esto quiere decir que en el recibo de energía eléctrica, más o menos los electrodomésticos representan el 60% del consumo total. Y llámese electrodomésticos a cualquier equipo que nos facilite y beneficie la vida. Nosotros tenemos cada día un sinfín de equipos que se integran a nuestra vida cotidiana para hacerla más sencilla, y todas estas situaciones nos van a generar un incremento de energía eléctrica. Adelante. Hay que tomar en cuenta que cuando se habla de consumo de energía eléctrica, es no solamente importante considerar la potencia de los equipos, sino también el tiempo que estos estén siendo utilizados. Por ejemplo, hay electrodomésticos muy consumidores o muy pesados, como puede ser la plancha, pero la plancha se utiliza una fracción de tiempo. Así que, a pesar de que sea, por ejemplo, muy pesado su consumo, el tiempo es pequeño. Pero hay equipos que aparentemente son con consumos más moderados, pero su conexión está permanente. Y por ende, entonces, el consumo real de ese dispositivo va a ser mucho mayor. Como un dato interesante podemos decir que los fabricantes colocan una etiqueta donde nos van a avisar el consumo de estos dispositivos, y nosotros vamos a poder tomar la mejor decisión al comprarlos. Un dispositivo que tenga una clasificación alta, en este caso A o B, será un equipo que consuma poco, y un equipo que se vaya alejando de estas letras, haciéndose pues obviamente más a las letras avanzadas, que sería E, F o G, sería un equipo que consume mucha más energía. Adelante. Bien, aquí vamos a ver unos breves consejos para que nosotros podamos ahorrar electricidad. Algunos son muy lógicos, pero bueno, vamos a mencionarlos de cualquier manera. Adelante. El primer consejo es revisar la instalación eléctrica para poder corregir cualquier fuga. Aquí la recomendación importante es solicitarle a un especialista que haga esta revisión y las posibles correcciones, ya que de no hacerlo así, podemos correr riesgos de que en la instalación, en vez de generar una mejora, se genere por ahí un problema. Así que lo primero sería la revisión de una instalación. Adelante. Otro consejo sería el limpiar nuestros equipos después de usarlos, quitarle cualquier tipo de residuos y mantenerlos siempre en orden. Esto nos va a permitir que el equipo funcione adecuadamente, consuma menos electricidad y que esté siempre disponible para ser usado. Adelante. Otro consejo sería el utilizar preferentemente lo que son las estufas con gas sobre las estufas o parrillas eléctricas, ya que estas tienen un consumo mucho más elevado. Ahora, hay que estar informados al respecto. Tú puedes utilizar cualquiera de las dos tecnologías, pero ten en cuenta que si estás utilizando la tecnología de parrillas eléctricas, tu recibo se puede incrementar hasta un 70%. Adelante. Bien, otra situación que podemos prever es el uso de lo que son los reguladores, esto con la finalidad de tener consumos estables y para evitar lo que son las altas o bajas de los voltajes y que nuestros equipos se descompongan. La recomendación en este punto es que los reguladores sean de buena calidad, no vayan a comprar por ahí cualquier regulador, tiene que tener siempre sellos NOM o ANSI para que nosotros sepamos que estamos comprando un buen producto. Adelante. Otro consejo más con respecto a los equipos de cómputo sería que cuando nosotros nos levantamos y vamos a estar fuera de ellos un tiempo, podamos apagar lo que son las pantallas o, en su defecto, en caso que tengamos laptop, dejarlas en hibernación. Esto nos va a permitir un ahorro de hasta 75 watts con respecto de cuando está prendido. Así que si ustedes se van a separar del equipo de cómputo, sí sería bueno que apaguen. En caso de que sea un equipo como el de la izquierda, apaguen solamente la pantalla, y en el caso que sea como el equipo de la derecha,
pues lo pongan en hibernación. Adelante. Con respecto a los equipos que generan calor, aquí es muy fácil de entender la recomendación. Hay que aprovechar el calor residual. En el ejemplo del calentón que tenemos ahí en medio de la figura, lo que se sugiere es que cuando tú te vayas a retirar del lugar en donde tú estás climatizando con la ayuda de este equipo, tú desconectes o apagues el dispositivo para que ese calor residual te sirva, porque de lo contrario, si tú te levantas y en el momento que te vas a ir de ese lugar lo apagas, todo ese calor residual nadie lo va a aprovechar y va a ser un desperdicio de energía. Lo mismo puede pasar con la parrilla de la izquierda o con la plancha de la derecha. Podemos seguir aprovechando ese calor residual aún después de apagarlos. Adelante. Bien, con respecto a las lavadoras, se sugiere que se hagan lavados con las cargas máximas que permita el fabricante de la lavadora, también no excediendo las cantidades de jabón o líquidos que se te permiten colocar en el dispositivo para que éstas no se forcen al ser utilizadas. Si ustedes, aquí entraría también el concepto de ahorro del agua, si ustedes están lavando 2 calcetines, bueno, pues olvídense, el gasto de agua sería mucho, juntamente con el gasto de la electricidad y con el gasto de los químicos que le estás metiendo. Así que las cargas deben ser máximas, siempre cuidando no rebasar lo que el fabricante te sugiera. Adelante. En el caso de este consejo, el 8, hablamos de la plancha y también se sugiere hacer el planchado de la mayor cantidad posible de ropa en una sola ocasión, ya que si tú estás planchando cada rato, bueno, pues los consumos de energía eléctrica se van a elevar y esto se compara mucho con los arranques de los motores, como por ejemplo las personas que tienen equipos en casa para presurizar su agua, a ellas se les va a venir reflejado un incremento de energía eléctrica por los arranques, ya que cada que tú abras las llaves arranca el motor y no se mantiene siempre constante, sino que los arranques son los de mayor consumo. Aquí pasa lo mismo, si tú estás planchando cada rato, pues tiene que calentarse muchas veces este equipo en vez de haberse calentado una vez y utilizar todo su calor acumulado. Entonces aquí sería prudente el planchar todo lo posible en una sola exhibición. Siguiente. Con respecto a la televisión, es muy recomendable que cuando ustedes estén viendo una serie, no deban de verla esta en 2 o 3 diferentes televisiones. O sea, eso no es prudente porque el consumo de energía eléctrica se sube. También cuando tú te vas a dormir y quieres escuchar un ruido, es preferible el colocar el radio porque la televisión gasta más que un radio. Y en caso de que tú digas, bueno, yo quiero forzosamente la televisión, bueno, pues prográmala en el sleep timer para que tú puedas dormirte y que la tele se apague sola. Y ahí ya estarías ahorrando también electricidad. Siguiente. Bien, este es el más lógico de todos los temas. Cuando salgas de las habitaciones o de algún área en particular, hay que apagar la luz. Inclusive en las oficinas tienen etiquetas en cada apagador donde nos dicen no olvides apagar la luz al salir de aquí. Adelante. Con respecto de las lámparas, comentarles que las lámparas incandescentes y las lámparas fluorescentes están siendo sustituidas por las ahorradoras, las de LED, porque estas, con una comparativa con las anteriores, ahorra hasta un 85%, hasta 90% de electricidad. Adelante. Y aquí podemos observar que, según datos de la CENER, la CONUE también promovió la eliminación de lo que son las lámparas incandescentes, según una norma que es la 028-NR 2010, y desde el año 2011 se prohibió el uso de lo que son los focos incandescentes, y ya para el 2015 su uso y su comercialización. Así que las únicas luminarias que están permitidas hasta el momento son ahorradoras y LEDs, siendo las de LEDs las más recomendables. Adelante. Bien, el refrigerador tiene también algunos consejos. Hay que separarlo 5 centímetros de su parte posterior y laterales. No hay que permitir que la luz solar llegue directamente o cualquier fuente de calor sobre él, porque va a trabajar más. Hay que revisar su hermetismo de manera calendaria, y también hay que limpiar la parte posterior por lo menos cada 6 meses. Esto nos va a permitir que trabaje adecuadamente. Adelante.
Los espacios también debemos de aprovecharlos y la luz natural que en ellos llega. Hay que aprovechar domos, tragaluces y ventanas. El colocar estratégicamente estos dispositivos, o sea, estos lugares para que entren las luces, nos va a permitir que utilicemos menos la luz artificial. Y de la mano con la siguiente lámina está lo que es la pintura de las paredes y los techos. Si nosotros pintamos con colores claros, vamos a utilizar menos las luces artificiales. Adelante. Y por último, es muy recomendable el que saliendo nosotros de los lugares que estemos utilizando equipos y demás, los desconectemos. El desconectar los equipos va a permitirnos que no se generen los consumos fantasmas, o también llamados consumos vampiros, que tiene que ver con los stand-bys de los dispositivos. Según datos de la Profeco, los stand-bys de los equipos generan hasta un 13% del recibo de la energía eléctrica. Y en tecnologías viejas todavía hasta mucho más que este valor. Adelante. El generar este tipo de acciones nos representaría al final de nuestro recibo un 35% de ahorro y estaríamos colaborando con la protección del medio ambiente. Es muy recomendable entonces generar acciones y cultura al respecto para poder ahorrar en todos nuestros recursos energéticos, no solamente los eléctricos, sino en agua y en gas y en todo lo que nosotros tengamos como recursos. Siguiente lámina. Pero ¿qué pasaría si nosotros aplicamos todos estos métodos y aún así no ahorramos? ¿Habría alguna otra forma que hacer? ¿Habría otra cosa que hacer? Bueno, de esto nos va a hablar nuestro compañero, el ingeniero Pablo Sergio. Gracias. Gracias, buenas tardes, Israel. Así es, compañeros, pues todas estas son formas de ahorrar energía en el hogar, y si aún con todos estos métodos todavía no pudiéramos tener una baja suficiente en nuestro ahorro o en nuestro recibo, pues otra manera sería aprovechar la energía solar a través de paneles fotovoltaicos para poder incidir en mejorar el medio ambiente y también en bajar el recibo de la luz, ¿verdad? Esta manera de ahorrar energía en el hogar es disminuir el recibo del consumo mediante el uso de los paneles fotovoltaicos, los cuales aprovechan la luz del sol para producir electricidad, para a través de esa luz producir energía eléctrica. Adelante. En los sistemas fotovoltaicos existen diferentes formas de aprovechar el panel fotovoltaico. Nosotros aquí tenemos dos de los principales, que son los sistemas aislados y los sistemas interconectados a la red. De estos dos, ahorita vamos a ver un poquito de sus ventajas y desventajas. Los mejores son los sistemas interconectados a la red porque nos permiten estar ahorrando energía cuando la estamos consumiendo, y también cuando no la estamos consumiendo la podemos retornar al sistema para que no la bonifique. Así es que tenemos esos dos sistemas. Adelante. Las ventajas y desventajas de estos dos sistemas, es decir, de los interconectados a la red y de los que están aislados. Tenemos primero que los costos iniciales. El sistema interconectado a la red es más económico que el sistema aislado porque lleva un sistema de baterías ahí, de baterías que tenemos que poner, que es un poquito más costoso en cuanto al inicio. El costo de mantenimiento, que también el sistema interconectado tiene mínimos requisitos, solamente es limpieza. Y en el caso de los aislados sí también tenemos que ver algo más acerca de la limpieza en la cuestión de las baterías por nuestro banco. La flexibilidad que tiene un sistema y otro, es decir, no hay problema por el sobreuso en la cuestión del interconectado a la red, lo puedes utilizar todo lo que quieras. Y en los aislados, pues no podemos gastar más de lo que calculamos para nuestro sistema eléctrico. Así es que dependiendo del sistema que tuviéramos, pues podemos tener ahí una independencia total de nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, cuando es un sistema aislado, o una dependencia del sistema eléctrico cuando es un sistema que esté interconectado a nuestra red, ¿verdad? También tenemos por ahí algunas obligaciones legales. En el caso de, por ejemplo, del sistema interconectado a la red, necesitamos avisar y hacer un contrato con CFE, que esto también es pues algo del trámite que normalmente te lo hace quien te pone los paneles fotovoltaicos, y en el caso de los aislados no se debe avisar ni pedir permiso a nadie. La implementación de ambos sistemas, digo, el interconectado es muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Y el aislado es un poco más complicado, detallado por la cuestión de que vamos a tener que también estar almacenando energía al mismo tiempo que la estamos produciendo. Adelante.
¿Cómo funcionan los paneles fotovoltaicos? Esto es, la verdad, una maravilla. El funcionamiento es muy sencillo. Se hace incidir radiaciones solares sobre lo que es la superficie del cristal semiconductor, llamada célula solar en este caso, y así producir en forma directa una corriente eléctrica simplemente por el efecto fotovoltaico. Es decir, al momento de que estos rayos inciden en nuestro panel solar, pues simplemente esa presencia hace que nuestro panel empiece a despedir energía eléctrica, corriente eléctrica. Obviamente esa la captamos nosotros y la utilizamos en nuestro sistema. Adelante. Aquí tenemos las partes de nuestro sistema fotovoltaico interconectado a la red. Tenemos primero nuestro panel solar o nuestro arreglo de paneles solares que tenemos por ahí. Tenemos la caja de conexiones, que tenemos la interconexión de todo nuestro sistema del panel solar. De ahí lo vamos a pasar a un interruptor, como un interruptor general de nuestro sistema fotovoltaico en este caso. Y luego después de ahí va a pasar hacia nuestro inversor. Nuestro inversor es una parte muy importante porque va a convertir nuestra energía, nuestra corriente directa, que es la que produce el panel solar, a corriente alterna, que es la que utilizamos en nuestras casas, negocios o industria de manera regular. Entonces, ahí vamos a tener ese inversor. Después vamos a pasar hacia el panel de distribución, en el que ya vamos a llevar la alimentación que traemos eléctrica, tanto de nuestros paneles como de Correvisión Federal, hacia nuestras cargas, ¿verdad? Hacia nuestro sistema eléctrico. Tenemos el interruptor general del lado de comisión, que es donde viene nuestra energía por parte de CFE. Tenemos el medidor bidireccional o de 2 vías, que sirve para llevar la energía de un lado o hacia otro. Y tenemos nuestra interconexión a la red de Comisión Federal de Electricidad. Así es en general cómo se conecta un sistema fotovoltaico interconectado a la red. Adelante. Aquí tenemos los componentes principales de un sistema fotovoltaico. Tenemos el panel, la cometida, el medidor, etcétera. Los vamos a ver uno por uno cada uno de ellos. Adelante. El primero es pues la compañía suministradora, es la administradora de la red eléctrica que proporciona en este caso a nuestros usuarios la electricidad para accionar equipos eléctricos y que administra también la interconexión de los paneles fotovoltaicos. Aquí tenemos pues tanto nuestro poste, nuestra cometida, el transformador que nos está entregando energía hasta llegar hasta nuestra cometida, nuestra base de medidor, que es donde tenemos nosotros ya la conexión hasta nuestro sistema eléctrico. Adelante. La que sigue. Adelante, por favor. Ahí tenemos el módulo solar que se encarga de transformar la radiación solar en energía eléctrica mediante un fenómeno que se conoce como el efecto fotovoltaico, ¿sí? Según la ubicación geográfica y la hora del día, pues la intensidad de esas radiaciones que se pueden captar varían en cada módulo solar también y obviamente de ahí vamos a ir obteniendo distintas energías. Adelante. El funcionamiento del inversor, sirve para convertir la energía de los paneles solares que dijimos que es de corriente directa a corriente alterna. Recuerden, producimos energía de corriente directa en el panel, utilizamos energía de corriente alterna en nuestra casa, entonces este inversor nos va a servir para hacer esa conversión entre un tipo de corriente y otro tipo de corriente, ¿verdad? Entonces, al hacer esto ya podemos sincronizar e interconectar a la red de comisión para inyectar energía eléctrica en un dado caso que nosotros excedamos la energía que estamos consumiendo o que tengamos energía libre para enviar a nuestra red. Adelante. También tenemos el banco de las baterías que permite almacenar la energía eléctrica mientras el sol impacta los paneles solares en un sistema aislado, por ejemplo, donde podemos ir almacenando energía en las baterías y luego después, por ejemplo, en las noches donde ya no el panel no produce o no produce tanta energía, pues utilizar la energía de las baterías para volver a suministrar energía a nuestro sistema. El centro de carga, y que también es el lugar donde tenemos nuestras protecciones eléctricas, es el elemento que permite administrar las conexiones del sistema eléctrico de la casa y la energía generada también por nuestros paneles solares. Llega tanto la energía de los paneles como la energía de la compañía suministradora. De igual manera, proporcionan también, en caso de una falla eléctrica,
también proporcionan algo de protección al momento de que ahí tenemos nuestros interruptores termomagnéticos y entonces también pueden ser una fuente de protección contra sobrecarga, contra cortocircuito, falla tierra o cualquier problema que tengamos en nuestro sistema eléctrico. Adelante. Aquí tenemos un ejemplo de una instalación fotovoltaica. Del lado izquierdo tenemos los módulos o los paneles fotovoltaicos que están interconectados entre sí para sumar las energías que se están produciendo y hacer un cierto valor de carga. Y del lado derecho tenemos la interconexión, ¿verdad? Dijimos del controlador, del interruptor y del inversor. Es toda la interconexión de nuestro sistema fotovoltaico a nuestra red principal o doméstica de la casa para así poder tener las dos tipos de energías circulando en nuestro sistema eléctrico. Adelante. Otra forma de ahorrar energía es a través del gas con calentadores solares. Como complemento a este tema, hablaremos un poco de lo que es el ahorro del gas por medio también de calentadores solares, utilizando también la radiación solar, ¿verdad? Adelante. Tenemos ahí varios tipos de calentadores solares. El calentador plano, el de tubos de vacío, el de concentración y algunos que están hechos en forma casera, por ejemplo. Cualquiera de ellos sirve, de preferencia de los armados, el plano, el de vacío, el de concentración, nos sirve para tener temperaturas de entre 30, 70 y hasta 290 grados centígrados. Entonces, dependiendo de la intensidad de temperatura que nosotros querramos, ¿verdad? Podemos adquirir alguno de estos calentadores solares que nos van a hacer, dijimos, ahorrar mucha energía en la cuestión del consumo de gas. Tenemos temperaturas de entre 30 y 70 en el plano, de entre 50 y 290 en el de tubos de vacío y de entre 260 y 300 grados en el de concentración. Entonces, cualquiera de ellos que tienen para un uso doméstico, por ejemplo, el plano funciona perfectamente. Y ahí tenemos una forma más de ahorrar energía. Adelante. Este es el funcionamiento general que tendríamos en un calentador solar. El calentador solar de un agua es un sistema térmico capaz de utilizar la energía lumínica del sol para calentar el agua sin el uso de ningún tipo de combustible, ¿verdad? Eso es lo que sería un calentador solar. Y ahí tenemos la conexión y el funcionamiento general de un calentador solar en donde está interconectado a la red de agua o a un depósito de agua que nos está abasteciendo de agua y dijimos por la incidencia lumínica del sol se hace calentar el agua a través de nuestro sistema para tener agua caliente en todas las partes de nuestro sistema, en todas las partes de nuestra casa, ¿verdad? Adelante. ¿Cuáles son los costos o beneficios de nuestro calentador solar? Bueno, el costo de eficiencia es obviamente muy alto, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle de cuánto podríamos ahorrar. Tienen un bajo costo de mantenimiento y reparación, prácticamente nada más es limpieza. Su instalación es muy rápida y también muy sencilla. La pérdida de calor en el caso de los sistemas de los boilers es extremadamente baja, es decir, no perdemos calor, lo utilizamos casi todo en la incidencia de calentar el agua y tienen un corto periodo de amortización, lo que quiere decir que rápidamente van a recuperar su inversión, obviamente ahorrando energía a través del gas, ¿verdad? Tenemos ahí las partes del boiler, que es la entrada principal, el tanque del serpentín, que pasa por todos los canales y luego después la salida de agua caliente, ¿verdad? El funcionamiento es muy sencillo, ¿verdad? Adelante. ¿Qué beneficios más podemos tener con un boiler solar? Pues ahorrar hasta el 80% del consumo de gas de nuestra casa, hasta el 80% del gas que estamos consumiendo, porque la mayoría de ese gas lo utilizamos en los boilers, ¿verdad? En los calentadores de agua, pues aquí podríamos tener un ahorro muy significativo en energía en cuanto al gas, de hasta el 80% de esa energía. Adelante. Y como conclusión podemos decirles que es de suma importancia tomar conciencia en las acciones que debemos tomar tanto en el presente y pues que van a afectar nuestro futuro, ¿verdad? Entonces tenemos el sol que está al alcance de nuestras manos y que es un recurso que podemos utilizar y más aún en México, que por su ubicación geográfica y sus horas de insolación pues es muy
importante la incidencia que tenemos en México, por lo que es una fuente de energía de gran potencial para explotar, y sobra además decir que es una energía completamente limpia y renovable cada día, ¿verdad? Entonces, entre más los podamos utilizar, creo que estaremos convirtiendo un mundo mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención y continuamos contigo, Mari Carmen. Muy bien, les agradezco mucho a los panelistas por su valiosa exposición y vamos por favor a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si me hacen favor. Voy a empezar, tenemos una pregunta de Marco Hinojosa Pozos y nos dice lo siguiente: en época de frío, los calentadores térmicos para el ambiente, ¿qué porcentaje del consumo total ocupan? ¿Es conveniente tener un circuito derivado para estos calentadores? Si me auxilian panelistas subiendo su mano para poder darles la palabra, por favor. Ok, Israel, regálame un segundito para ponerte al aire. Tienes la palabra, Israel, adelante, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿qué porcentaje de incremento sería? Realmente va a depender mucho del tiempo que utilices el equipo. Ya que, por ejemplo, si tú utilizas moderadamente estos dispositivos, se te incrementará realmente poco. Un recibo regular de 300 pesos, cuando tú utilizas moderadamente esos dispositivos que te dan calor en una habitación, te sube a 500 el recibo. O sea, generas 200 pesos más de consumo. Pero si lo usas día y noche, se puede ir fácilmente a 1,200 pesos ese consumo. Y ni se diga si son mini splits, puede ser todavía mucho. Así que todo dependerá del tiempo que tengas utilizando ese dispositivo. Yo, por ejemplo, utilizo estos dispositivos que dan calor solamente en estas épocas de noviembre, diciembre y tal vez enero. Y sí noto el cambio, pero mi uso es moderado. Así que va a ir del factor del tiempo para saber realmente cuál sería el costo final. Gracias por la pregunta. Ok, muchas gracias. Ok, paso a la siguiente pregunta y dice así: si tuviera que tomar una decisión para comprar un sistema fotovoltaico o un calentador solar, ¿cuál me propondrían? Perdónenme, otra vez, discúlpenme. Si tuviera que tomar una decisión para comprar un sistema fotovoltaico o un calentador solar, ¿cuál me podrían recomendar para tener un mayor ahorro? Esta pregunta es de Roberto Carranza. Si me apoyan, voy con Pablo Sergio, por favor, y ahorita les voy dando la palabra a los demás, si me permiten. Gracias. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, nada más recomendarte que, o sea, los dos son recomendables, ya depende de cuán sea tu gasto. Si tu gasto en energía eléctrica es muy alto y tu en gas es bajo, por ejemplo, o al revés, si en gas es alto y en energía eléctrica es medianamente moderado, pues entonces te convendría más utilizar, por ejemplo, el de gas. Pero si tu parte eléctrica es la que más consume y la que más gasta, pues te convendría más el sistema fotovoltaico, ¿verdad? Tiene que ver también con tus usos y gastos, ¿verdad? Más que nada. Pero los dos, obviamente, si utilizas los dos, pues ahorrarías mucha más energía y mucho más dinero. Adelante. Gracias. Le doy la palabra a Sergio Camacho. Sergio, estás al aire. Gracias. Sí, muchas gracias, Mari. Sí, en efecto, como dice mi compañero Pablo, y aquí, pues bueno, si fuera el caso que tuvieras la necesidad de un sistema fotovoltaico, pues bueno, ahí se tendría que hacer un cálculo para poder determinar cuánto es lo que estás consumiendo y si valdría la pena el que pudieras tener este sistema, porque no es nada más decir, pues mi recibo me llega de 1,000 pesos y pues quiero poner este sistema. Los sistemas fotovoltaicos, pues bueno, el retorno de inversión es hasta 5 años, 7 años. Entonces, ahí se tendría que hacer ese cálculo para ver qué es lo que más te conviene. Y la otra recomendación, pues bueno, tenemos nuestra empresa hermana del grupo que es YEM. Es una marca
a nivel nacional donde está manejando paneles solares y calentadores solares. Y con todo gusto te podemos dar información mandándonos un correo a tu servidor o a cualquiera de mis compañeros y te podemos pasar el contacto. Muchas gracias, Mari. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. Nada más preguntarle a Isra si quiere complementar esta información o podríamos pasar a las siguientes, por favor. No, pasamos a la siguiente, ya está muy bien. De acuerdo, gracias. Ok, pregunta Ricardo Lomeli. ¿Cuál energía es más costosa, la eléctrica o el gas? Esto a partir del ejemplo que dieron de la cocineta. Ok, Isra, regálame un segundo y te doy la palabra, por favor. Ya estás al aire, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en relación a la pregunta de la cocineta, pues obviamente la electricidad sería más costosa, porque puedes tú tener un tanque estacionario lleno de 300 litros y más o menos te duraría con un uso regular entre 10 meses y 12 meses. Y para llenarlo ocupas más o menos 2.800 pesos. Pero un uso desmoderado de las parrillas eléctricas y estos equipos de alto consumo puede generar fácilmente el consumo en electricidad de esos 2.800 pesos en 2 meses. Entonces, creo que ahí está muy claro que la energía eléctrica va a ir en aumento, porque además está el cambio de las diferentes escalones de la tarifa. Está el básico, el intermedio, el excedente. Y una vez que tú ya sales de ese excedente y pierdes tu tarifa con subsidio gubernamental, pues te vas a una de alto consumo llamada DAC. Entonces ahí cuesta hasta 4 o 5 veces que una tarifa básica. Así que en el específico caso de la pregunta, la energía eléctrica sería más costosa. Gracias por la pregunta. Ok, gracias. Muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta, si me lo permiten así. Dice lo siguiente, la pregunta es de Mike Medina. ¿La energía eólica es una realidad para poder utilizarla por la gente común? Ok, Serge, dame un segundo para poderte poner al aire. Ya estás, adelante. Sí, muchas gracias. Mike, mira, este tipo de tecnologías, pues bueno, tenemos que contemplar varios factores. Uno de ellos, que es el factor principal, pues es el aire, ¿no? Dependiendo el flujo de aire, pues aquí valdría la pena el tomar en cuenta esta tecnología, que aparte, pues es una tecnología todavía costosa, muy por arriba de un panel solar. Y pues bueno, ya tendríamos que evaluar estas situaciones. Si en tu caso tuvieras alguna cabaña en algún bosque o algo y que quisieras contemplar esta tecnología, pues sí sería importante el ver qué es lo que más te conviene, ¿no? Pero por lo regular, o en este caso, ahorita en la actualidad, estos parques eólicos nada más los vas a encontrar en Oaxaca, los vas a encontrar en Baja California, que son parques eólicos donde se aprovecha al 100% toda la fuerza del aire. Gracias, Mari. De acuerdo, muchas gracias. Ok, le doy la palabra a Israel, que me parece que quiere complementar. Regálenme un segundo, por favor. Listo, Israel. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, complementando lo que dice Sergio, cuando el Sol impacta la Tierra se convierte en movimiento atmosférico, pero solamente el 1% se convierte en viento. Y ese viento es de mayor incidencia en solamente ciertos lugares. Y así como hacía la pregunta que, pues si para nosotros de pie es viable esto, pues aquí en la ciudad no es tan viable, porque el hecho de tener un vecino con una casa más elevada que la tuya no te permitiría tener una buena incidencia de viento. Así que, como bien apunta Sergio, hay lugares muy específicos en donde se pueden utilizar este tipo de tecnologías, pero definitivamente son en lugares fuera de los centros de consumo y en planicies. Así que, pues todavía nosotros no tenemos esa ventaja. En lugares como California, ahí sí se puede tener esa ventaja, y más porque obviamente, aparte de ser planicies,
la economía de ellos permite el que un usuario particular pueda instalar hasta un aerogenerador de 150 metros sin mayor problema. Y bueno, pues ellos sí lo pueden aprovechar. Pero aquí nosotros lo veo todavía muy difícil. Gracias. Ok, muchas gracias, Irra. Paso a la siguiente pregunta. Y la pregunta es de Miguel Hernández. Dice así: ¿a qué se debe que los nuevos refrigeradores consuman menos energía eléctrica? Ok, a ver, Isra, regálame un segundo para que te ponga el aire. Adelante, por favor. Bueno, pues él mismo está mencionando la razón, ¿no? La tecnología, mientras la tecnología se moderniza, se hace más eficiente. Aquí la palabra es eficiente. Entonces, al tener mayor eficiencia estos dispositivos, ahorran en el consumo de energía eléctrica. Obviamente que también depende mucho del tamaño del refrigerador y de los benefactores que él te dé. Porque, por ejemplo, si tienes uno que te hace hielito, uno que te enfría el agua, uno que tiene una pantalla y que tiene inclusive hasta televisión, pues estos te van a consumir todavía mucho más, no menos. Pero el incremento de tecnología sobre estos dispositivos obviamente los hace eficientes. Y la palabra aquí, el secreto es eficiente. Mientras más eficiente, más ahorran electricidad. Y también las marcas tienen mucho que ver. Las buenas marcas le ponen mucha tecnología para que sus equipos sean muy buenos. Gracias. Ok, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta. Si me lo permiten, esta pregunta es de Jorge Martínez y dice así: para poner paneles solares en mi casa, la instalación o la casa debe cumplir algunas características especiales. Pablo Sergio, si me das un segundito, te pongo al aire, por favor. Adelante, Pablo. Sí, cómo no, gracias. Sí, mira, bueno, en realidad no debe de cumplir ninguna característica especial, digo, más que la casa ya ya está hecha y ya está hecha la instalación eléctrica, ya debe tener un centro de carga o un panel donde se divide la energía. Entonces nosotros vamos a interconectar el sistema solar al sistema de interconexión con el centro de carga y de ahí luego después al medidor y luego a la red, ¿no? Entonces no tendría que tener ninguna característica especial más que interconectar el sistema, pero eso lo hacemos nosotros. Me refiero a quien hace la instalación del panel solar, te hace también la instalación de los aditamentos y te hace la interconexión a la red. Incluso generalmente hasta te hacen los trámites para la interconexión al sistema ante comisión, ¿verdad? Entonces, prácticamente se hace muy fácilmente el poner el sistema. No tenemos que tener ninguna otra característica especial. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Si me permiten, voy a pasar a la siguiente pregunta. Es de Enrique Gómez y dice de la siguiente manera: ¿cómo se obtiene un medidor bidireccional? Si me apoyan, ok, Isra, regálame un segundo y estás al aire. Regálame un segundo, por favor. Adelante. Bien, bueno, se puede obtener de dos formas. Una es comprándolo. Andan más o menos, o andaban hace un par de años, como en 150, $200. Y la otra opción es que cuando se hace un contrato del sistema interconectado, la misma compañía de suministro que es CFE te lo brinda. Aquí nada más vale la pena aclarar que si tú llegaras a comprarlo para lo que es tu sistema medido, necesitas que la persona o la institución o la empresa a la que se lo compraste lo mande directamente a CFE para que CFE lo revise y luego te lo instale. O sea, tú no puedes tenerlo en tu mano y decir, a ver, CFE, compré este equipo y te lo doy, y instálamelo. No puede pasar así, porque él tiene que revisarlo para saber que todo está en orden. Así que puede ser de esas dos formas. Lo compras tú o en su defecto te esperas a que CFE te lo ponga, siempre y cuando hayas hecho un contrato de un sistema interconectado. Serían las dos formas. Gracias.
Ok, muchas gracias, Irra. Bueno, muy bien, voy a pasar a la siguiente, entonces, si me permiten. Dice de la siguiente manera, ¿por qué en un texto decía que si uso reguladores de voltaje puedo ahorrar energía? Israel. A ver, dame un segundito, te pongo al aire, ya estás listo. Bien, gracias. Bueno, pues está muy sencillo. La estabilización en el consumo de la energía eléctrica que tú tengas te proporcionará un ahorro de la energía. Esto va a evitar que tengas tú variaciones. Entonces, al no existir esas variaciones que recibe tu dispositivo, pues tampoco se van a traducir en incrementos de energía. Además, tú ahorras indirectamente cuando un dispositivo no se descompone, porque al no descomponerse no tienes que repararlo o sustituirlo. Entonces, todo va de la mano. Además de todo, si tú, por ejemplo, en un regulador tienes 6 dispositivos conectados, o dependiendo del número de entradas que tenga, y tú te vas a retirar del lugar y no quieres dejar nada conectado, basta con que tú apagues el regulador y automáticamente dejas de tener los consumos por stand-by. Así que ahí tienes el 13% de ahorro de lo que la Profeco nos dice. ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, voy a continuar con la siguiente pregunta. Y es nuevamente de Mike Medina. La pregunta es, ¿qué empresa me recomiendan para comprar mi calentador solar o mi sistema fotovoltaico? A ver, regálame un segundo, Sergio. Ya estás al aire, adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Mari. Sí, mira, Mike, la empresa que nos está proveyendo de estos dispositivos se llama IEM. Es una empresa hermana del grupo Condumex. Y pues bueno, en esta empresa ahí te pueden dar asesoría técnica, todo lo que tú ocupes, te pueden hacer los cálculos, tanto en un sistema de calentadores solares como en un sistema de paneles fotovoltaicos. Con todo gusto, si nos mandas un correo a mi dirección o a la dirección de mis compañeros, con todo gusto te podemos apoyar y brindarte los contactos de esta empresa YEM. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Voy a continuar, por favor. Preguntan aquí que si podría beneficiar el uso de un corrector de voltaje para ahorro de energía en el hogar. Esta pregunta es de César Javier. A ver, Israel, dame un segundito. Ya estás al aire, adelante, por favor. Sí, gracias. Fíjense qué pregunta tan interesante. Un corrector de voltaje, y sobre todo los que son de buena marca, te corrigen 4 kVA o 8, 4 o 8 kilowatt, perdón. Y sí sería muy prudente porque al tener un voltaje estable, tú tendrías un mejor consumo en tus electrodomésticos. O sea, definitivamente sí sería muy bueno. Te vas a evitar de variaciones de voltaje y te vas a evitar de picos y transitorios en la red que entran a tu domicilio. Que tal vez en algunas zonas, pues donde tienen un sistema eléctrico bueno no se manifiestan mucho, pero habrá otros lugares en donde sí es muy común. Entonces, estos correctores de voltaje sí son una muy buena opción. Aquí en Guadalajara, hace algunos años atrás, asistiendo a un servicio, le comenté yo a un cliente que ocupaba 2 cosas, un corrector de voltaje y tierra física. Se le estaban quemando los focos, se le estaban quemando los equipos, y obviamente él no quería gastar dinero, entonces la solución pues era esa, no era otra. Y de la situación que le planteamos, él solamente quiso la tierra física. Entonces, pues se le quemaron otros dispositivos también y por ahí me volvió a hablar. Entonces le digo, bueno, mire, el corrector era necesario y usted no lo quiso. Entonces, ¿cómo le podemos solucionar ese problema? Necesitamos el corrector de voltaje. A él estaban llegando 155 volts en su casa porque el transformador de CFE estaba exactamente afuera de su cochera y era un transformador
pues muy grande, tipo poste, y como obviamente a los usuarios finales del circuito les llegaba poco voltaje, los taps del transformador estaban hasta arriba. Así que él necesitaba de sí o sí el corrector de voltaje y no lo quiso. Y hasta que llegó a que se le quemara el refrigerador, que era lo más caro que se le había quemado, pues entendió que esos 4,000 pesos que valía ese dispositivo en aquel entonces, le hubieran ahorrado ese dolor de cabeza. Así que sí es una opción y sí ahorras energía eléctrica. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Isra. Voy a seguir. Pregunta Pedro Hernández Santiago. En la actualidad, con todos los avances que se han llevado a cabo, ¿qué calentador solar es más eficiente? ¿Sí? ¿Alguien de los panelistas? Ok, Isra. Estás al aire. Ok, bueno, lo más común para casa habitación son los planos y los de tubos de vacío. Definitivamente que los dos son muy buenos, aunque yo sugeriría que los que son de calentadores planos fueran para lugares en donde corres el riesgo de que tuvieran algún tipo de pedrada, algún tipo de violencia, obviamente por algún vándalo. Y tal vez si tú tienes ahí en tu lugar de incidencia granizo, pero si no tienes esa situación, los tubos de vacío funcionan perfectamente bien. Incluso el tubo de vacío nada más le puedes poner una pequeña malla protectora y a lo mejor en caso de que se presentara una rotura por alguna situación X, bueno, pues generas un taponamiento y su costo al final es económico. Pero los dos te brindan muy buenos niveles de temperatura en el agua. Sin ningún problema los puedes usar. Y inclusive si no te pones abusado hasta te puedes quemar, ¿no? O sea, los niveles de temperatura son buenísimos. Yo sí sugeriría que tomaran solamente en cuenta este tipo de detalles de en dónde los vas a instalar y sería prácticamente todo. O sea, no estaríamos sugiriéndole a esta persona que fuera uno de concentración, porque estos son a nivel de industria, ni tampoco un casero, porque bueno, el casero solamente te va a durar un poco, una pequeña cantidad de tiempo. Un buen calentador, ya sea de plano o ya sea de tubos de vacío, instalado con una buena mano de obra, te va a durar muchísimos años, muchísimos años. Entonces las dos tecnologías están prácticamente de la mano. Gracias por la pregunta. De acuerdo. Nada más, ingeniero Pablo Sergio, si me haces alguna señalcita de si vas a complementar o no. ¿Sí? Ok. Para ponerte al aire, por favor, gracias. Dame un segundo ya, listo. Adelante, por favor. Sí, gracias. Nada más para complementar y correcta la información que dio mi compañero Israel. Nada más en el caso de la pregunta específica que preguntaba algo acerca de la eficiencia, pues el más eficiente es el concentrador. O sea, en grado de eficiencia está el plano y luego después está el de tubo vacío y luego el concentrador, ¿verdad? Esos son los grados de eficiencia que hay en los boilers solares. Obviamente, como decían, el concentrador es para grados más industriales, también es más eficiente, es más caro, pero nos da temperaturas más altas y mejor rendimiento para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues la pregunta de él quedó resuelta, gracias. Gracias. Ok, voy a pasar con la siguiente pregunta de Alejandro Martínez y nos cuestiona lo siguiente. Si instala una estufa eléctrica que se alimentan de 2 o 3 fases, consume menos energía eléctrica y sería lo mismo que gastaría por el consumo del gas. ¿Sí está claro o lo vuelvo a leer? Sí, está claro. Yo sí quiero volver a escucharlo, por favor. Ok, otra vez. Si instalo una estufa eléctrica que se alimenta de 2 o 3 fases, se consume menos energía eléctrica y sería lo mismo que gastaría por el consumo del gas. A ver, Pablo, ya estás al aire, Pablo, y después va Isra, por favor, gracias. Gracias. Sí, en el caso de su pregunta, sí, vamos a verlo como por respuestas por separado, ¿no? Si es una estufa eléctrica y la conectas a un sistema monofásico 127,
sí consume más energía que si es a 220 o que si es trifásica. Entonces, sí es más eficiente, vamos a decirlo, o sí se consume menos energía si la conectas a monofásica 220 o a trifásica, ¿no? Y la segunda pregunta que va implícita ahí, que si sería más ahorro que en el sistema de gas, no, sigue siendo, el sistema de gas en México sigue siendo más barato y sigue siendo más barato poner una estufa de gas que una estufa eléctrica, aunque sea 220. Esa es la respuesta. Ok, muchas gracias, Pablo Sergio. Le voy a dar la palabra a Isra, por favor, para que complemente, si me hace favor. Ya estás al aire, Isra, adelante. Gracias. Bueno, creo que lo abordó Pablo perfectamente bien. Tenía que ser analizado de dos formas. No podía ser analizado de otra manera. Así que yo le voy a poner el siguiente ejemplo al compañero que hizo la pregunta. ¿Qué pesa más? ¿1 kilo de algodón, 1 kilo de ladrillos o 1 kilo de fierro? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si tú tienes un equipo que consume una cierta cantidad de potencia y tiene la factibilidad de usar diferentes fases, lo único que va a hacer es que esa misma potencia permanezca en el dispositivo, pero con un consumo dividido por líneas. Y aquí entonces, al dividir ese consumo en las diferentes líneas, va a tener una mayor eficiencia y un mejor uso, pero la potencia sigue siendo la misma. Y a ti lo que te cobran es la potencia por el tiempo que la usas. Así que bien abordado por mi compañero, porque definitivamente vas a tener un ahorro en lo que es tener más líneas a menos líneas, pero al final vas a tener un consumo elevado porque es un dispositivo de alto consumo. Y en relación al costo del gas, pues no le va a llegar. Siempre va a consumir mucho más la electricidad que lo que puedas gastar en gas. El gas, siempre y cuando lo tengas disponible, es preferible utilizarlo en este tipo de ejemplos. Pero si, por ejemplo, tú estás en un lugar en donde no hay más que utilizar la electricidad, bueno, pues ya no te queda de otra más que usar esos medios para calentar tu comida además con esa estufa eléctrica. Pero yo creo que sería una segunda opción, porque sí sigue siendo todavía más costoso el uso de la electricidad en este ejemplo específico. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Yo creo que nos da tiempecito para una última pregunta. Y aunque no tiene nombre, la vamos a sacar al aire. Es anónima, desde luego, al no tener nombre. Y dice, en un rancho donde no hay energía eléctrica, ¿funciona un panel solar? A ver, le doy la palabra a Sergio, después a Irra, por favor, y para que cierre Pablo. Sergio, ya estás al aire, adelante, por favor. Muchas gracias, Mari. Sí, efectivamente, es un sistema aislado en el cual vamos a tener, a diferencia de un sistema interconectado, en el aislado vamos a tener un banco de baterías, en el cual, pues bueno, va a estar recibiendo toda la corriente directa que se esté captando en el día, y pues bueno, ahí en esa propiedad, mientras más paneles tengas, pues puede ser mayor tu consumo ahí, en cuestión eléctrica, y pues puedes tener una mejor eficiencia en la cuestión de la energía, pues. Y claro que sí, o sea, es muy factible y es viable los sistemas aislados, por supuesto que sí. Gracias, Mari. Gracias. Y regálame un segundito, ya estás al aire, adelante, por favor. Bien, bueno, complementando lo que dice Sergio, yo solamente apuntaría lo siguiente. El sistema aislado en los ranchos va a ser muy bueno, pero tenemos que tomar en cuenta esto. Es un rancho, es un lugar alejado. Va a ser viable y factible siempre y cuando la gente esté viviendo ahí. Porque de lo contrario, si tú instalas un sistema fotovoltaico de la cantidad de dinero que tú digas y te vas, te van a robar todo el equipo. Entonces, es importante el que tú tengas el cuidado de que si haces una inversión, y sobre todo fuerte, pues estés ahí para aprovecharla y para cuidar esa inversión. Gracias. De acuerdo, gracias, Pablo. Sergio, ya estás al aire, adelante, por favor. No se escucha, Pablito, no sé por qué. Sí veo que tienes tu micrófono abierto. Sí, gracias, abierto. nada más para complementar.
En el caso de un rancho, obviamente sí, sería muy recomendable porque no tienes, para empezar, no tienes otro sistema de energía. Entonces, el tener un sistema de energía por paneles solares, pues te serviría bastante. Igual, aunque la pregunta no habla de eso, pero igual te serviría muchísimo un calentador solar porque calentarías el agua por medio de este sistema y no tienes otra forma de calentarla, si no tienes otra forma de calentarla ahí de manera común. Entonces, cualquiera de las dos te ayudarían bastante en un área en donde no tengamos red de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. ¿Verdad? Sería bastante funcional y bastante productivo. De acuerdo, muchas gracias, ingenieros, por sus amables respuestas. Y me dice la producción que podemos todavía con una última pregunta, ya para cerrar. Entonces, se las leo, por favor, y dice de la siguiente manera. Es de César Javier y dice, si en mi casa usara una acometida de cobre en vez de aluminio como la que provee CFE, ¿me beneficiaría en mi consumo eléctrico? A ver, Isra, dame un segundito para ponerte al aire. Listo, adelante, por favor. Gracias por la pregunta. Bueno, actualmente si estamos hablando que es una acometida, un cableado de una acometida por parte de CFE, debe ser de aluminio y seguramente 6, porque realmente CFE es el único que te brinda los cableados en subterráneo. Tú los tienes que colocar en aéreo, entonces me supongo que está descartado que sea aéreo. La verdad es que en un calibre 6 de aluminio, tú le vas a poder exigir 44, tal vez hasta poquito más de amperaje. Y bueno, no es la gran diferencia, a menos que estés llevando siempre al límite tu sistema, ya sea monofásico, ya sea bifásico, ya sea trifásico. Si llegaras a abusar de sus límites, claro que te beneficiaría mucho mejor que fuera cobre, claro que sí. Pero si estás dentro de los rangos normales del uso de ese material, no vas a notar la diferencia. ¿Qué haría yo? ¿Yo qué haría? En mi caso, si fuera mi casa, cuando el de CFE esté aquí conmigo, yo me prepararía con un 1+1, un 2+1, un 3+1, que es el cableado que va a ocupar, y le pediría que instalara uno de cobre que yo le brindara. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Ahora no vas a notar la gran diferencia, insisto, si manejas esa instalación dentro de los parámetros de uso normal. Gracias por la pregunta. Ok, Pablo Sergio, dame un segundo para que te pueda poner al aire, por favor. Ya estás, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, y nada más correctamente lo que dijo mi compañero, yo sí le recomendaría 100% que si puede utilizar cobre, pues que lo utilice, ¿verdad? Aparte de que puede ser que ahorre algo de energía porque se calienta menos el cable, porque tiene menos pérdidas de energía por calor, porque todo lo demás, pero aparte, con el paso del tiempo puede generarse falsos contactos, alta temperatura o algún otro problema con la cuestión del aluminio, que hay que estar mucho más pendiente de él. Entonces, sí se recomienda siempre y lo invitamos a ver por ahí nuestros webinars. Por aquí está la página de YouTube de Condumex Cables, donde tenemos los webinars. Entre la importancia de utilizar conductores de cobre, el cobre es obviamente mucho mejor conductor que el aluminio y entonces sí, siempre se recomienda, siempre que se pueda, mejor utilizar cobre que utilizar aluminio o cualquier otra clase de conductor, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Y por último le doy la palabra al ingeniero Sergio Camacho. Nada más dame un segundito para ponerte al aire. Ya estás, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Mari. Nada más como recomendación, si vas a instalar cobre, pues siempre hay que tomar en cuenta el vandalismo. Eso yo creo que es importantísimo porque es como oro molido para los amantes de lo ajeno y pues bueno, ahí tendríamos que tomar en cuenta eso siempre y cuando sea la instalación en la acometida, que es lo que estamos ahorita explicando. Muy bien, gracias, Mari.
De acuerdo, muchísimas gracias. Muy bien, pues les agradezco muchísimo a los panelistas por su valiosa participación. Le pido a la gente que nos siga acompañando que nos ayuden a contestar una evaluación que ya está, por un lado, aquí en la pantalla que tienen a través del código QR, o la podrían encontrar, la liga de acceso a la misma, en la sección de preguntas. Por otro lado, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, anticiparles que este webinar lo podrán encontrar a partir de la próxima semana en YouTube, Facebook, del Centro de Capacitación CARSO. A nombre de este mismo, es decir, a nombre del Centro de Capacitación CARSO, les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia a este webinar, y también los invitamos que si por básicamente por tiempo, su pregunta no pudo ser leída al aire, tenemos aquí los correos de los ingenieros que participaron en esta ocasión para que nos ayuden a mandarles sus dudas e inquietudes, y ellos con todo gusto seguramente les darán respuesta. Aprovechamos que inicia el año, aprovechamos para los nuevos cambios, deseándoles también que tengan un año lleno de salud, particularmente en estos tiempos complejos, y les deseamos toda clase de éxito y bendiciones a cada uno de ustedes, y les pedimos nos sigan acompañando a lo largo de este tiempo en los webinars que tendremos los jueves. Ingenieros, muchísimas gracias por su participación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.